Hola, buenas tardes a todos. Vamos a darle continuidad al contenido de nuestras actividades académicas de buenas prácticas de contratación. Hemos incluido desde muy temprano en el desarrollo de nuestras actividades los aspectos legales que tienen que ver con la contratación de servicios de salud. En esta ocasión hemos querido incorporar los temas relacionados con la autonomía médica y este concepto, cómo se relaciona con las contrataciones y el relacionamiento que se puedan dar entre los diferentes actores del sistema de salud y sobre todo del ejercicio mismo de la profesión médica. Para eso hemos invitado a Luis Fernando Caicedo. Luis Fernando Caicedo ha liderado este tema dentro del equipo de consultoría. Él es abogado de la Universidad de San Buenaventura, tiene maestría y especialización en Derecho Comercial, tiene especialización en Administración de Empresas y una especialización en Finanzas. Eh, Luis Fernando, muchas gracias, bienvenido. Espero que podamos hacer una actividad muy provechosa y quedas con todos. Gracias, Dani. Muy amable nuevamente por esta invitación, la cual me llena de orgullo de poder colaborar con este tema tan importante de la prestación del servicio de salud y del aseguramiento en salud en general, una actividad tan fundamental para el desarrollo de nuestro país y la pacífica convivencia, y en especial dirigida al gremio médico y a todo el gremio de la salud de manera general. Como bien decía Dani, empezamos en las charlas del año pasado y antepasado con el tema de los esquemas asociativos de la prestación para ser más eficientes y para dar cumplimiento a la normatividad legal y a la reglamentación del gobierno. Y vimos cómo en esas reuniones y en esas charlas surgían inquietudes sobre qué tanta autonomía tenía el ejercicio de la profesión médica, dadas los excesos o no los excesos, dadas las regulaciones que el gobierno venía expidiendo en aras de hacer más eficiente la utilización de los recursos de la salud, que como todos sabemos es finito. Eso dio lugar a esta charla que ya les comentó Dani en su introducción. Y valga la redundancia, empiezo también con una introducción del tema, porque todos sabemos que un servicio de salud o un proceso de atención en salud en general se considera de alto valor cuando arroja los mejores resultados en salud por cada peso utilizado. Y ese sistema es de bajo valor cuando no se cumple esta finalidad. Y esto es un tema que ya trae Porter, ese formidable autor de temas administrativos, que habla de que generar valor va más allá de la definición biomédica de resultados clínicos y que debe incluir los resultados desde la perspectiva del paciente, el primer punto. Segundo, también debe incluir la sostenibilidad de esos resultados en el tiempo. Y tercero, debe considerar la experiencia del paciente en el proceso de atención. Hecha esta introducción, pasamos a este tema que es fundamental en lo que tiene que ver con la autonomía médica. Todos sabemos que en el ejercicio de la profesión hay dos problemas al que se enfrenta el paciente, que tiene que ver con la asimetría de información que afecta más al paciente y con la incertidumbre que afecta más al médico. Entendemos por asimetría la incapacidad del paciente de interpretar la información que viene del conocimiento médico y que obliga a este paciente a acudir al experto, o sea, al médico, para que sea el médico el que tome la decisión que él podría tomar si el paciente tuviera toda la información. Entonces hay asimetría porque el que sabe qué necesita el paciente es el médico y el paciente está muy alejado de esa información, entonces necesariamente tiene que contratar a un médico. Ahora viene el problema de la incertidumbre. Es el problema con el que tiene que lidiar el médico. La incertidumbre del mismo médico para tomar decisiones clínicas eficaces. A pesar de que el médico cuenta con la evidencia científica, esta es incompleta por tres razones. La primera, porque no siempre se puede explicar ni predecir un resultado, por más literatura que haya. Segundo, porque no es fácil entender a cabalidad todas las formas de intervención
bien sea para evitar la enfermedad o para modificar su curso. Y tercero, porque los estudios clínicos, si bien son muy importantes, tienen limitaciones prácticas por las restricciones mismas que tiene el método científico en el cual se basan dichos estudios, restricciones o limitaciones que no permiten su aplicación exacta a un paciente individual. Entonces, frente a la incertidumbre y la asimetría de información, ¿cuál es el reto de la práctica médica? Entre más débil sea la evidencia, menos extrapolables son los hallazgos de los estudios clínicos aplicables a un paciente individual. Entramos aquí en un tema que es muy conocido en la teoría de administración, que se llama el problema de agencia. Miremos cómo, para que sea fácil entender, una relación de agencia se da cuando un empresario contrata a un trabajador. En ese caso, el empresario es el principal y el trabajador es el agente. Entonces, ¿cuándo surge el problema de agencia? El problema consiste básicamente en resolver de qué forma puede el principal, en este caso el empresario, asegurar que el agente, que sería el empleado, lleve a cabo sus labores de forma óptima para los intereses del principal, es decir, del empresario, y no de los propios del empleado. Es decir, ¿cómo hago yo como empresario, que soy principal, para que mi empleado trabaje en beneficio mío y no en beneficio de él? Cuando eso no se da, estamos hablando del problema de agencia. Y ya trasladado al tema de la prestación de servicios de salud, en este caso el principal es el paciente, que busca un agente que es el médico, para que este agente tome decisiones por el paciente, que es el principal. Por la misma simetría de información, el principal no tiene cómo saber si el médico está tomando decisiones en bien suyo, caso en el cual estaríamos hablando de la agencia perfecta, o si el médico está aprovechándose del paciente para su beneficio propio, que sería el caso de la agencia imperfecta. En el caso de la agencia perfecta, el agente, que en este caso es el médico, actúa con la autonomía con la que actuaría su principal, es decir, con la que actuaría el paciente, si el paciente tuviera la información completa para tratar su enfermedad. Este tipo de autonomía se basa en decisiones compartidas entre médico y paciente y en el consentimiento informado, que son dos caras del mismo concepto de la autonomía del individuo. Para concluir en este punto de la agencia perfecta, que el médico no debe tomar decisiones sin contar con el consentimiento del paciente, pues estaría violando la autonomía del paciente. Continuando con el tema del problema de agencia, es importante diferenciar la autonomía delegada, que es la autonomía que le da el paciente al médico para que tome decisiones por él, de la autonomía de la profesión. Entendida la autonomía de la profesión como el privilegio de los médicos de autorregularse, de la que hablaremos adelante. Entonces nos hacemos una pregunta aquí muy importante. ¿Es posible reducir la incertidumbre y la simetría de información para minimizar el problema de agencia? Vemos cómo el problema de agencia se genera por la incertidumbre y por la simetría de información. Entonces vamos a ver si hay manera de reducir ese problema de agencia. El primer tema son 5 temas o 5 puntos desde la que se aborda esa problemática. Tenemos la medicina de precisión. Segundo, la analítica de datos. Tercero, el nuevo paciente, tema bien importante. Cuarto, la necesidad de la agencia médica. Quinto, los beneficios de la mayor información disponible. Y sexto, del micronivel al macronivel. Pasemos entonces a la medicina de precisión, a ver cómo nos ayuda a disminuir la medicina de precisión la incertidumbre. Resulta que esta, que es una técnica muy importante, realmente no elimina ni reduce la incertidumbre del médico al ejercer su profesión, por una causa muy concreta, que hay una luz de información que trae la genómica y sus derivados, que generan nuevas preguntas y nuevas áreas de investigación que hacen aún más compleja la frontera del conocimiento,
y la evolución misma del conocimiento de precisión. Entonces, si bien es cierto que tenemos hoy a la mano, o los médicos tienen a la mano la medicina de precisión, hay tanta información que trae la genómica y sus derivados que es muy complejo, entonces, reducir la incertidumbre. Muchas veces lo que hace es aumentarla. Pasemos a ver la analítica de datos, cómo puede ayudar a disminuir la incertidumbre. Resulta que la brecha entre la información disponible y las capacidades de la mente humana para procesar e interpretarla obliga a recurrir a la analítica de datos. Hay tanta información que ya el cerebro humano no es capaz de interpretarla, entonces debemos acudir a esas técnicas científicas que se llama analítica de datos. Pero si bien esto es importante, hay tanta información que de todas maneras el hecho de poder analizar de una manera más eficiente los datos nunca va a sustituir al médico en la toma de las decisiones bajo incertidumbre, sino que por el contrario puede complementar esa incertidumbre. ¿Y qué pasa entonces con el nuevo paciente? Esto hace todavía más complejo el problema de agencia, porque el nuevo paciente cree que a través del internet y la información que puede obtener de las redes sociales, la información médica se ha democratizado. Cree que se puede generar una reducción de esa simetría del conocimiento médico y que eso hará que la relación de agencia sea entre perfectos y entre iguales. Resulta que no es así, porque esa democratización de la información médica es ilusoria básicamente por dos razones. La primera, por la complejidad de la información y el crecimiento exponencial de la misma, lo cual hace que siempre sea requerido el experto para analizar esa nueva información. Y la segunda, porque no siempre la información que se consigue en Internet es seria o está basada en la evidencia, y por lo tanto se requiere de un experto para que la analice y la filtre. De todas maneras, se habla también de que en un futuro próximo tendremos curadores de la información al estilo Wikipedia, con lo cual los pacientes hipotéticamente podrán estar asesorados de expertos en la curación de esa información. Todo esto lleva a concluir en este punto que es la agencia médica, es decir, el médico siendo el agente del paciente para obtener su curación es indispensable. La democratización de la información no reduce la necesidad de la agencia médica, sino que la redefine y paradójicamente puede aumentar la necesidad de la agencia médica. Pero no hay duda que los beneficios de la mayor información disponible para el paciente es buena para todos. Es buena para el médico, es buena para el sistema. Y es positiva para la relación médico-paciente, pues mejora las capacidades del paciente para tomar parte en las decisiones clínicas, en desarrollo del concepto de decisiones compartidas, que es tan importante por ser un elemento fundamental de la calidad y de los servicios de salud centrados en las personas. Entonces, aquí los médicos y en general todo el personal de salud debe estar atento y receptivo y abierto al paciente informado, porque entre más informado llegue el paciente, unas mejores decisiones compartidas se pueden tomar en beneficio de la relación médico-paciente, precisando que nunca esa información con la que llegue el paciente va a reemplazar la información médica, que es la información experta. Miremos cómo se maneja el problema de agencia del micronivel al macronivel. Cuando hablamos de micronivel, hablamos de la actuación del médico paciente a paciente. Y sabemos cómo la eficiencia del sistema de salud depende de cómo el médico utiliza los recursos paciente por paciente, eso es micronivel. Conocemos también que el 90% de los recursos del sistema se dedican a atención curativa. Por lo tanto, es un error asumir al médico como un factor de producción. Es decir, algunas teorías han considerado que el médico es como un factor de producción, como si fuera un ingeniero, como si fuera un operario, y se ha pretendido medir el producto o el output del médico en unidades de servicio como número de consultas, procedimientos, números de cirugías. Ese es un error. ¿Por qué? Porque el médico es quien toma las decisiones de diagnóstico y de tratamiento y tiene poder para mezclar insumos en la función de producción, lo cual es muy diferente a un proceso, por ejemplo, de manufactura,
que es estandarizado previamente por ingenieros y que está por fuera de la línea de ensamblaje. Entonces, aquí no podemos hablar de estándares. Aquí estamos en presencia de una actuación médica que está directamente en la línea de ensamblaje, creando el producto, que en este caso es la medicina que está ofreciendo, los conceptos que está ofreciendo, y por lo tanto no puede medirse el papel de un médico por el número de consultas, por el número de procedimientos, porque es una operación totalmente distinta a la de un proceso de manufactura. Pasamos a un tercer tema aquí que tiene que ver con el contrato social, el profesionalismo y la autorregulación. El contrato social entendido como aquel acuerdo entre los individuos que conforman un Estado, donde cada cual asume unas responsabilidades y unos deberes para tener derecho a recibir ciertos privilegios y ciertos beneficios. Es el Estado social que viene desde Juan Jacobo Rousseau y que también lo planteó Hobbes en su obra. Entonces, aquí vamos a tratar 5 puntos en el tema del contrato social. Hay una incapacidad de evaluar la efectividad del servicio médico, ya vamos a ver por qué. Hay una necesidad de una autorregulación. Hay un juramento hipocrático en su nueva versión y tenemos la necesidad de mecanismos de control. Miremos el primero. ¿Por qué hablamos de incapacidad de evaluar la efectividad del servicio? Por 3 razones. Es que la complejidad de las decisiones médicas hace difícil para un no experto saber si esas decisiones son correctas o incorrectas. O también saber si el médico está colocando sus intereses personales por encima del bienestar del paciente o si le está causando daño con sus intervenciones. Es el primer punto. El que no sabe de medicina no sabe evaluar el comportamiento médico. La segunda razón por qué es difícil evaluar la efectividad del servicio médico es la asimetría de información. Eso impide que los usuarios, es decir, los pacientes, ejerzan su libertad de elección de acuerdo a qué tan satisfechos se sienten con la atención del médico y con su capacidad de pago para obtener dicha satisfacción. Como el paciente no sabe si lo que el médico le hizo está bien o está mal, a pesar de que el resultado puede ser evidentemente dañino, él no tiene información para poder hacer un juicio. Entonces no puede ejercer su libertad de elección, sino que le toca seguir nuevamente a ir donde el mismo personal médico, a pesar de que esté inconforme. ¿Y eso qué produce? Produce la incapacidad de que algunos médicos que definitivamente vienen cometiendo errores repetidamente, que tienen mala reputación, entonces no pueden ser excluidos del listado médico de prestadores, y vemos cómo esos médicos van rotando y rotando de IPS, de EPS, porque no hay realmente quien haga una evaluación seria de su comportamiento. El segundo tema entonces tiene que ver con la autorregulación. ¿Qué hacemos entonces si el paciente no puede evaluar al médico para que esto de verdad pueda ser objeto de un control? Entonces, ante la imposibilidad del Estado para regular el proceder médico mediante, por ejemplo, guías de práctica clínica, por la complejidad de las decisiones médicas, esa imposibilidad del Estado para regular ese proceder médico impide controlar como si el Estado controla otras áreas de la actividad económica. Imaginemos el sector financiero, que tiene unas reglamentaciones claras sobre encajes, sobre nivel de concentración de créditos. Eso el Estado sí lo puede controlar. La profesión médica no, porque está precedida de la incertidumbre y la asimetría de información. Y la causa de esta imposibilidad de control estatal desde el Estado y desde el mercado. Hablamos desde el mercado porque el paciente, al no saber si su médico está actuando bien o no, no lo puede juzgar, no lo puede catalogar. Entonces lleva a que la sociedad le otorgue a la profesión médica algo muy importante que se llama el privilegio de autorregularse. Entonces le dice: señor médico, como Estado yo no puedo detallar cómo debe actuar usted. Su paciente tampoco lo puede evaluar porque no tiene la información suficiente. Entonces usted autorregúlese, y de allí viene entonces el concepto de autorregulación. La autorregulación es la característica fundamental de una profesión y está definida por el tratadista Freyson, como un grupo de expertos que se reserva para sí el derecho a juzgar la calidad de su propio trabajo libre de un control externo. Entonces estamos hablando ya en la autorregulación,
que los mismos colegas son los que se encargan de juzgar cuál es el comportamiento de su colega, bajo dos puntos, y es necesaria la autorregulación, primero, por la complejidad del conocimiento, la cual hace difícil el control por parte de no expertos, ya lo habíamos visto. Un ingeniero tiene que controlar al ingeniero, no puede ser un abogado controlando al ingeniero, lo mismo pasa con un médico y con cualquier profesión. Y segundo, dice Freyson, que ese juzgamiento por parte de expertos de la misma área está basado en el altruismo, es decir, parte Freyson del supuesto de que los médicos son confiables porque en todo caso ponen los intereses del paciente por encima de los suyos propios. Esta es una afirmación que hace Freyson en el año 2000, que supone que hay una agencia perfecta, pero vemos que realmente la realidad de la prestación del servicio médico no concuerda con esta presunción de altruismo. No quiere decir que no haya altruismo en el ejercicio de la profesión médica, sino que hay algunos casos que deben ser objeto de un control específico. Entonces la autorregulación es un compromiso de la profesión con la sociedad. Veíamos cómo en el contrato social, si yo quiero como miembro de esa sociedad tener derechos, debo cumplir con unas obligaciones y unos deberes. Y el deber de la profesión médica es la autorregulación. Esa autorregulación es necesaria para preservar la confianza que la sociedad le ha otorgado a la profesión médica. La profesión, por su parte, asume el compromiso de preservar dicha confianza como elemento fundamental de velar por el comportamiento de los miembros, o sea, del grupo médico. De este modo, se sella el contrato social con la profesión médica, de lo cual emergen dos pilares fundamentales de este contrato social. Uno, la autorregulación, que ya lo vimos, y dos, el profesionalismo, entendido como el conjunto de comportamientos que suelen o que deben ser observados y monitoreados por los mismos profesionales. Y aquí esto guarda o podemos entrar al tema del juramento hipocrático. La nueva versión del juramento hipocrático esboza o plantea tres principios fundamentales. Primero, la primacía del bienestar del paciente, que ese es el principio típico del juramento hipocrático. Segundo, la autonomía del paciente. Aquí ya vemos cómo se empiezan a introducir unas modificaciones importantes al juramento hipocrático, donde no se hablaba de la autonomía del paciente. Y tercero, la justicia social. Tres principios de la nueva versión del juramento hipocrático: primacía del bienestar del paciente, viene de atrás; nuevo, la autonomía del paciente; y nuevo, la justicia social. Y esos tres principios tienen o generan para el médico 10 compromisos. Compromiso con la competencia profesional, compromiso de ser honestos con los pacientes, compromisos con la confidencialidad de los pacientes, compromiso de mantener relaciones apropiadas con los pacientes, fundamental en el ejercicio de la profesión médica, el buen relacionamiento con los pacientes, compromiso de perfeccionar cada vez más la calidad de la atención, de mejorar el acceso a la atención y compromiso por el conocimiento científico. Aquí tenemos 8 compromisos. Yo les hablé de 10 compromisos. Faltan 2 compromisos que los he dejado en una diapositiva aparte porque son fundamentales para este tema del problema de agencia. Y tiene que ver con la distribución justa de recursos limitados y con el compromiso de mantener la confianza manejando los conflictos de interés. El primer tema tiene que ver con que como profesión médica hay que tener conciencia de que los recursos son limitados, y así el médico quiera ofrecer al paciente los mejores servicios, siempre tiene que pensar en ¿habrá recursos suficientes para eso? Y ese es un compromiso que trae el nuevo juramento hipocrático. Y el segundo es mantener la confianza manejando los conflictos de intereses. Nunca debe prevalecer el interés del médico sobre el interés del paciente. Es el primer principio del juramento hipocrático, es el interés del paciente sobre el interés del médico. Para que el contrato social se mantenga y el profesionalismo y la autorregulación tengan aplicación, necesitamos entonces mecanismos de control. Mecanismos de control que garanticen el ejercicio de la profesión con sujeción a principios, valores y comportamientos establecidos. Necesitamos que se tomen medidas correctivas cuando no se actúa de esa forma.
Y ello no parece ser el caso de las organizaciones profesionales médicas en el mundo. Eso no es un problema de Colombia, es un problema mundial. Parece ser que si asume que el médico es un agente perfecto, como veíamos la definición que hizo Fredson en su obra, y que solo se cuestiona el ejercicio médico ante fallas protuberantes que ya pasan a ser competencia de la justicia penal o de la justicia civil. Pero resulta que existen evidencias de agencia imperfecta porque muestran que la agencia perfecta más bien está lejos de ser la norma, que la agencia perfecta está lejos de ser la realidad. Tenemos 4 referencias en este punto. Primero, casos con notoriedad mundial. Segundo, violaciones no notorias y de ocurrencia diaria que no son perceptibles fácilmente. Tercero, el caso de variaciones en los patrones de práctica clínica de una región a otra. Y cuarto, el desperdicio. Todos estos 4 puntos son elementos que evidencian que la agencia perfecta no es lo normal, no es lo que ocurre. Miremos algunos casos de notoriedad mundial, que no solo son inapropiados, sino que incluso son criminales. El primero y uno de los más notorios sucedió en el Reino Unido, en los casos de Harold Shipman, un médico quien fue acusado de asesinar a 215 pacientes entre 1972 y 1998, y el caso de la Bristol Royal Infirmary, donde se ocultó al público la muerte debido a una falla de seguridad de 29 bebés que habían pasado por cirugía cardíaca. Y hay casos en la China también, a pesar de que la práctica ya más que todo es oficial, o sea, el aseguramiento está a cargo del Estado, pero también hay práctica privada. La magnitud de la inducción de la demanda en China ha llegado a extremos tales que la sociedad ha perdido la confianza en los médicos, lo que ha dado lugar al surgimiento de grupos irregulares llamados G-Now, que son buscados por estos usuarios para atacar los hospitales y perpetrar agresiones verbales y físicas contra los médicos para obtener rebajas de las grandes deudas que se han generado por los copagos. Estos ataques en la China han llevado a lesiones personales e incluso a la muerte. Entre 2001 y 2011 se han presentado 29 casos de asesinato y 52 casos de lesiones graves. Miremos ahora, esos son los casos notorios que son fáciles de detectar y uno podría decir, no, pero es que obviamente allí sí debe haber unas sanciones muy fuertes. Pero es que también hay casos que son de difícil percepción y que generan un desangre en los recursos. Son las violaciones no notorias y de ocurrencia diaria. Incluso son toleradas, pero evidencian que la agencia perfecta está lejos de ser la norma y más bien se configuran como una agencia imperfecta, pero de baja intensidad. Las anteriores son de alta intensidad, alta notoriedad, estas son de baja intensidad. Miremos cómo en Estados Unidos en el año 73, un informe sobre amigdalectomías mostró una variación de hasta 11 veces entre el área de mayor frecuencia y de la menor frecuencia. Es decir, en unos estados de los Estados Unidos hicieron extracción de amígdalas 11 veces más de lo necesario, mientras que en otra hicieron 11 veces menos de lo necesario. Esa variabilidad es insostenible, es insustentable. La revista Lancet, que como ustedes saben es una revista médica británica especializada, confirma que a nivel global hay variaciones tanto hacia el sobreuso como hacia el subuso. La cuarta evidencia de la agencia imperfecta tiene que ver con el desperdicio. Hasta 1/3 del gasto total de salud en los Estados Unidos obedece a 3 causas de desperdicio. 1, fallas en la prestación. Hay que volver a hacer una intervención, hay que hacer un cambio de medicamentos, hay fallas de coordinación y la principal causa tiene que ver con el sobretratamiento, que corresponde en Estados Unidos al 20% del total del desperdicio. Según la Organización Mundial de la Salud, el desperdicio puede llegar hasta el 40% del gasto total en salud. En Estados Unidos es el 20%, pero a nivel global, según la OMS, es el 40%. ¿Qué tal si nosotros pudiéramos corregir las fallas en la prestación, las fallas en la coordinación y el sobretratamiento? Tendríamos un 40% más de recursos, lo cual beneficiaría a todo el mundo.
Ahora, ¿qué parte de este problema, o sea, qué parte de la agencia imperfecta obedece a los médicos? Entonces, vamos a ver tres temas aquí. Uno, la inducción a la demanda. Dos, a una menor institucionalidad jurídica y profesional se genera una mayor inducción a la demanda. Y tercero, lo anterior indica que es indispensable un control externo. Inducción de la demanda, todo el mundo sabemos lo que significa y se refiere a que aquellos casos cuando el médico prescribe atenciones médicas que superan las atenciones que el paciente demandaría. Esta es una definición curiosa porque dice, mire, si el paciente tuviera información completa sobre su patología y el tratamiento que debe recibir, y si tuviera los recursos para pagar, si le tocara pagar a él toda la atención, si no tuviera seguros, y le tocara pagar la totalidad de la intervención desde su bolsillo, ¿qué intervenciones médicas escogería el paciente? Es decir, si yo como paciente sé qué es lo que tengo y qué necesito, y sé que a mí me toca pagarlo en mi bolsillo, ¿qué intervenciones escogería? Cuando entonces se habla de inducción médica es cuando se superan las atenciones que el paciente demandaría en esas dos circunstancias. Ese es el primer tema, la inducción a la demanda. La segunda es una pregunta. ¿A menor seguridad jurídica o institucionalidad o a menor institucionalidad profesional hay mayor inducción de la demanda? Las investigaciones demuestran que sí. En los países de ingreso bajo y medio, donde hay laxitud en las restricciones legales y laxitud en los comportamientos éticos, eso ha hecho que se promueva una mayor inducción a la demanda. Si no hay controles y si no hay sanciones a esas ineficiencias, pues sencillamente, y ocurre en cualquier profesión, el profesional aprovecha esa falta de regulación y esa falta de comportamientos y esa falta de estándares éticos. Entonces viene la pregunta aquí, ¿es eficaz un control externo? Y la pregunta pasa porque ante la insuficiencia de restricciones autoimpuestas por el médico, es decir, léase autorregulación, y la imposibilidad del control externo por el Estado y por el mercado, el control entonces lo debe ejercer la profesión misma. Vamos llegando aquí a esta conclusión. El Estado no le puede imponer al médico todo un recetario y un protocolo. El paciente no puede seleccionar al médico porque no conoce si el médico está obrando bien o mal. Y el médico no se autorregula. Entonces, ¿qué debe hacer? Entonces, la misma profesión debe hacer una regulación. Entramos aquí a la autorregulación, que es una obligación concomitante con la autonomía de la profesión. En la medida en que la profesión goza del privilegio de la exención de control externo, recae sobre la profesión la obligación de autorregularse, es decir, de controlarse entre sí mismos y mutuamente el comportamiento de sus miembros. Ya no estamos hablando aquí del mismo médico que se autocontrola, que es muy importante y hay muchos médicos que lo logran, pero sabemos que no en todos los casos es posible y por eso en conjunto ellos deben autorregularse. Esa autorregulación se da en tres niveles, en el macronivel, en el meso y en el micronivel. El macronivel tiene que ver con los principios generales y las normas en abstracto, como por ejemplo cuando los médicos establecen guías de práctica clínica o establecen lineamientos genéricos. La regulación en el mesonivel se da en el contexto de la institución prestadora, es decir, de la IPS, y consiste en establecer políticas y lineamientos que se entienden bajo el concepto de la gobernanza clínica. Es decir, cada IPS tiene su propia gobernanza y desde allí se establecen unas regulaciones. Ese es el mesonivel o el nivel intermedio. Y el micronivel ya ocurre en el contexto de la decisión clínica individual de cada médico mediante la rendición de cuentas entre pares. Entonces la autorregulación tiene tres niveles: el macronivel, el meso o medio nivel y el micronivel, que tiene que ver con las decisiones clínicas individuales. ¿Cuándo se da esa autorregulación? Puede ser ex ante, que es cuando la profesión establece normas generales, guías de práctica clínica o recomendaciones que se espera que sean observadas en el día a día en el ejercicio clínico. Esas son ex ante. Concurrente o concomitante es cuando se realizan actividades en la práctica diaria que exponen al médico al escrutinio de sus pares, y es ex post, que es la más conocida, que es cuando el médico es evaluado después de
para analizar sus patrones de conducta clínicas y la utilización de recursos, o cuando el médico ha cometido faltas al profesionalismo que sean objeto de sanciones disciplinarias, bien sea por parte de la institución donde trabaja o por parte de los tribunales de ética médica. Esos son los momentos de la autorregulación. Cuando ya esas fallas en la agencia son tan graves, que ya son notorias como las que vimos en China o las que vimos en Estados Unidos, ya pasamos al ámbito civil y penal, entonces ya el compromiso de la autorregulación se refiere a evitar los problemas de agencia imperfecta. Cuando estos tocan el ámbito de lo penal y lo civil, ya pasan a las respectivas jurisdicciones sin perjuicio de que la profesión médica ejerza también acciones disciplinarias. Pero entonces cabe aquí la pregunta: ¿qué hacer ante las fallas en la autorregulación? La sociedad ya vimos, la sociedad no tiene la capacidad de obligar a que la profesión médica cumpla con su parte del contrato social. Por lo tanto, este contrato se debilita y se generan dos consecuencias que son funestas para la profesión médica. Primero, la pérdida de la confianza de la sociedad en la profesión. Y segundo, entonces el intento del Estado para controlar a la profesión y a los profesionales. ¿Cuál es la consecuencia de que el Estado afine o haga más exigentes los controles de la profesión? Se generan terceros pagadores, estamos hablando de los aseguradores por norma general, y se generan presiones fiscales para controlar la tendencia creciente del gasto en salud. Esto lleva a tensiones crecientes que debilitan aún más el contrato social ante la incapacidad de la profesión de controlar a sus miembros que obedecen a la agencia imperfecta. Y es que la autorregulación es limitada, ¿por qué? Porque es difícil estandarizar condiciones de práctica clínica del día a día, porque es imposible establecer un protocolo rígido que sea verificable, y ello genera, como ya vimos en el comienzo de la charla, los problemas de incertidumbre. Se ha dicho que la profesión médica puede ser comparada con una ingeniería de procesos, pero no, claramente no puede ser así, porque es diferente la ingeniería de procesos a la práctica médica, porque la práctica médica carece de la evidencia y de la precisión de la ingeniería de procesos. En presencia de la incertidumbre es casi imposible saber qué conductas médicas son adecuadas o cuáles no, o qué tanto esas conductas se apartan de la evidencia. Estamos hablando aquí de los problemas de la agencia de baja intensidad. Recordemos que más del 90% del gasto depende de las decisiones médicas individuales. Por eso es que los problemas de agencia de baja intensidad tienen un alto impacto, causan un impacto muy alto en la ineficiencia, en la incapacidad de generar más valor por cada peso que se utilice en el sistema. Miremos ahora los controles burocráticos. Estamos hablando de la auditoría médica concurrente, la auditoría retrospectiva. Resulta que no es eficiente. ¿Por qué? Primero, porque esas auditorías no son aplicadas por pares, o sea, no son aplicadas por otros médicos. Y segundo, con frecuencia se aplican de manera ex post, es decir, no tienen una conexión clara con las circunstancias que rodearon la decisión médica. Por eso cada vez vemos más y vamos concluyendo que el control entre pares es necesario ante la inefectividad de esos controles burocráticos. El problema de los controles burocráticos y su inefectividad hace que el profesional médico empiece a ver la auditoría como un obstáculo a superar y termine algunas veces, y no todos los médicos por supuesto, algunos de ellos, cayendo en un juego no profesional de manipular información para justificar sus decisiones. Esto es un comportamiento no profesional, por lo que lo que se debe buscar es fortalecer e incrementar la rendición de cuentas entre pares. Es que aquí es fundamental entender el papel de la incertidumbre. Tenemos en este gráfico arriba el profesionalismo médico, hacer bien las cosas de acuerdo con la técnica médica y lo que tenga evidencia. Después de que yo ejecuto mi actividad con profesionalismo, me someto a una rendición de cuentas, pero esa rendición de cuentas debe tener en cuenta
que hay decisiones que se toman bajo certidumbre y hay decisiones que se toman bajo incertidumbre. En el caso de las decisiones bajo certidumbre, la evidencia científica sobre las relaciones causa-efecto es concluyente y ya se sabe que la mejor manera de llegar a un resultado es garantizando que el proceso se siga al pie de la letra. Este tipo de decisiones, es decir, las decisiones que se toman bajo certidumbre, rara vez ocurren en el ejercicio médico, pero un buen ejemplo sería un protocolo de vacunación para un niño que se establece obligatorio. La mayoría de las decisiones médicas se toman bajo incertidumbre. Debido a que los límites entre lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho, entre lo que se sale de los parámetros aceptables o no se sale, es borroso, es difícil saber cuándo la decisión médica está injustificadamente por fuera de dicho rango, entonces es necesario evaluar la decisión en contexto y en un par, y por un par. De ahí la necesidad de la rendición de cuentas entre pares. En la medida en que las decisiones clínicas se acerquen al rango de variabilidad tolerable o permitido, entonces la necesidad de auditoría en su modalidad tradicional se va disminuyendo. De la autorregulación al control entre pares. El control entre pares puede ser más efectivo. ¿Por qué? Porque aquellos solo crean directrices y toman acciones correctivas frente a las desviaciones extremas. Es un mecanismo altamente proactivo, pues se enfoca en reducir la variación en las conductas médicas no justificadas. Y más que punitivo, es correctivo. Más que punitivo o correctivo, la rendición de cuentas entre pares es un mecanismo altamente proactivo, pues se enfoca en reducir la variación en las conductas médicas no justificadas. Hay una manera inapropiada de controlar la agencia imperfecta. Tiene que ver con las reformas que se ha introducido al régimen de la salud, porque consideran el comportamiento de los médicos como una variable exógena e intratable. Y se asume que los médicos son agentes perfectos, que ya vimos que no, o que cuando obran imperfectamente como agentes, su conducta se puede manejar o modificar de dos formas, bien con incentivos financieros o bien con acciones correctivas cuando llegan a extremos inaceptables de la agencia imperfecta. Entonces, ni con incentivos financieros ni con acciones correctivas se puede controlar la agencia imperfecta. Y entra aquí el tema fundamental. ¿Es posible alinear la calidad con el costo? Entonces, la agenda de la calidad y la agenda de la sostenibilidad financiera, ¿cuándo son opuestas? Es decir, ¿cuándo no puede haber calidad con bajo costo o cuándo no puede haber, o cuándo si hay alto costo puede haber calidad? No necesariamente. El control a las decisiones médicas cuando el control a las decisiones médicas se basa exclusivamente en el criterio de costo, o cuando la agenda de la calidad se basa exclusivamente en criterios de efectividad clínica, sin importar el costo, entonces allí no hay una alineación. Es decir, si a mí lo único que me interesa es el costo, o si a mí lo único que me interesa es la calidad sin importar el costo, pues obviamente esos son intereses divergentes y contrapuestos. La mejor manera de alinear estas dos agendas aparentemente opuestas es, primero, fortaleciendo y expandiendo el profesionalismo médico, y segundo, mediante la rendición de cuentas entre pares como mecanismo de autorregulación concurrente y ex post, pero ligado al contexto de la práctica clínica. Entonces, ¿cómo alineamos las dos agendas? Fortaleciendo el profesionalismo médico y segundo, a través de la rendición de cuentas entre pares. ¿Cuál es el papel del control entre pares? Solo así, mediante estos dos elementos que acabamos de ver, será posible conciliar las aparentes contradicciones de la carta médica, especialmente entre el compromiso de perfeccionar y de mejorar la calidad del servicio, el acceso a la atención y la distribución justa de recursos limitados. Entonces, solo con el profesionalismo médico y solo con el control entre pares se pueden alinear la calidad del servicio, el acceso a la atención y la distribución justa de los recursos limitados. Hay una confrontación improductiva que solo genera más intentos
por parte de la burocracia de controlar y disciplinar a los médicos. Cuando lo que se busca es hacer más auditorías concurrentes, ex post, de limitar, de rechazar las cuentas, eso es una confrontación inútil. Es una confrontación que se llama burocrática de controlar y disciplinar a los médicos, lo cual a su vez genera más tensiones y mayores costos de transacción que llevan a impedir la generación de más valor con los recursos disponibles, desprofesionalizan el quehacer médico y debilitan aún más el contrato social con la profesión. Hay casos de éxito en otras regiones del mundo. Miremos la experiencia demostrativa, el modelo de Kaiser Permanente. Kaiser Permanente es un sistema de salud cerrado que opera principalmente en el estado de California, pero también en otros estados de los Estados Unidos. En total, existen 8 regionales cuya población afiliada se acercaba a los 12.2 millones en diciembre de 2018. El modelo de Kaiser está fundado en 3 columnas. Tienen en los planes de salud, Kaiser Foundation Health Plans, que es la aseguradora, el Kaiser Foundation Hospitals, que es la red de hospitales y centros médicos, y la tercera columna es el Permanent Medical Groups, que son los grupos de médicos que están reunidos en entidades separadas, de tal manera que en cada región existe un grupo médico diferente del de las otras regiones. En Kaiser el tema de la gobernanza médica es fundamental para el éxito obtenido. Son los médicos y no la aseguradora los que determinan los controles, los incentivos, la contratación o la terminación de los contratos con aquellos médicos que no son eficientes en los términos que define Kaiser. Las relaciones entre la aseguradora, los hospitales y los grupos médicos son de contratación exclusiva. Es decir, un grupo médico trabaja solo para los hospitales de Kaiser en la región donde están ubicados y viceversa. Esos hospitales solo contratan a esos médicos. El liderazgo en Kaiser, el liderazgo médico y rendición de cuentas, que es lo que hemos venido tratando, ha sido un elemento clave de su éxito. Miremos. Los elementos claves del modelo de Kaiser Permanente son el liderazgo de los médicos y la rendición de cuentas entre pares. 60.000 millones de dólares es el costo anual de la atención médica en Estados Unidos, y esos 60.000 son producto de las decisiones individuales. Frente a esa suma exorbitante de dinero, es clave que es crítica una racionalidad técnico-científica que garantice la sostenibilidad económica de un sistema de salud. Esta racionalidad económica en el caso de Kaiser se evidencia en la preparación del presupuesto anual, que se hace con más de 2 años de antelación, y presupuesto que es liderado por los médicos. ¿Cuáles son algunas de las prácticas de Kaiser? Mirémoslas. Hacen estadísticas periódicas varias veces en el año sobre el desempeño de cada médico en un centro médico dado. Principalmente esa evaluación se fundamenta en los indicadores de calidad de la atención. Los resultados de esa evaluación son publicados con nombres propios para que todos los médicos puedan conocer el desempeño de todos y cada uno de sus colegas dentro de su centro médico y qué objetivo tienen esas evaluaciones. Suplir falencias de conocimientos, de relaciones interpersonales con pacientes y otros miembros del equipo de salud, y superar problemas personales que puedan estar impactando negativamente el desempeño médico. En el tema de ingreso de nuevas tecnologías, Kaiser es muy exigente. Un poderoso efecto en la generación de valor es el abordaje que se hace de las nuevas tecnologías biomédicas, en especial de medicamentos y terapias de muy alto costo. Un equipo técnico conformado en Kaiser por médicos, clínicos y otras profesiones de apoyo revisa la literatura disponible al momento en que se pretende que un nuevo producto entre al mercado, y se define con base en la fuerza de la evidencia si se permite su ingreso, y en caso positivo si se adopta sin restricciones o si se establecen algunas restricciones. Y es obvio que esto sea así porque son ellos los que manejan los recursos, son ellos los que manejan el costo. Es decir, a los médicos de Kaiser les duele en el bolsillo que permitir el ingreso de nuevas tecnologías o nuevos medicamentos que no tengan comprobado el criterio de costo-efectividad. Hay por lo tanto en Kaiser un liderazgo especializado.
Y lo dijo un tratadista Boehmer en un libro que se llama The Instrumental Value of Medical Leadership. Dijo: se necesita un médico para liderar médicos, lo cual no es una declaración reivindicatoria ni proteccionista, sino un reconocimiento desde las entrañas del contrato social de la dificultad de controlar la calidad del trabajo médico por parte de un no experto. Miremos entonces las implicaciones para Colombia, la necesidad urgente de fortalecer el contrato social. En Colombia tenemos desde el 93 la Ley 100, que impuso unos controles estatales y unos controles burocráticos. Ya vimos los controles burocráticos que tenían que ver, entre otros, con las auditorías. La Ley 100 del 93 generó fricción entre médicos y aseguradoras, pues éstas buscaban el equilibrio de sus presupuestos mediante controles burocráticos y en algunos casos con el apoyo de controles estatales. Estas fricciones entre médicos y aseguradoras, léase EPS, llevaron a la desprofesionalización de la medicina, pues en cuanto se perdía el privilegio de la exención del control externo, se debilitaba este elemento fundamental del control social. Es decir, en la medida en que la profesión se le fue quitando esa facultad de autocontrolarse y de ser controlada externamente, se perdió ese elemento de confianza. Miremos cómo se materializa eso en el artículo 17 de la Ley Estatutaria de Salud 1751-2015, donde establece el concepto de autonomía profesional en los siguientes términos. Se garantiza la autonomía de los profesionales de la salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento. Esta autonomía será ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica. Se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra la autonomía de los profesionales de la salud, así como cualquier abuso en el ejercicio profesional que atente contra la seguridad del paciente. El artículo 17 entonces no diferencia las implicaciones de la autonomía del médico de las implicaciones de la autorregulación de la profesión. Vemos que el médico debe tener la autonomía para tomar decisiones por su paciente y poder así ejercer una función de agencia perfecta, pero el médico también debe estar sometido al control de las mismas instituciones profesionales. Es contradictorio que la profesión médica tenga que recurrir a una ley para que se le reconozca su autonomía, cuando ésta se le ha otorgado por la tradición de un contrato social. Pareciera que ante la inexistencia o falla en la autorregulación y la resistencia a los controles burocráticos, la profesión médica hubiera optado por recurrir a la ley para reivindicar la autonomía y eliminar así dichos controles. De la redacción del artículo 17 de la Ley Estatutaria de Salud se ve una oposición entre lo que es la autonomía y la autorregulación, porque la autorregulación implica que la misma profesión tiene la obligación de constreñir, presionar o restringir el ejercicio profesional inapropiado, así atente contra la autonomía. Entonces vemos cómo se dice: el médico puede hacer lo que crea que debe hacer, pero debe también respetar la autonomía del paciente. Eso, como está redactado en un mismo artículo, es antinómico, es contradictorio, porque la autorregulación implica que la misma profesión puede constreñir, presionar o restringir el ejercicio profesional inapropiado, así se atente contra la autonomía médica. Cabe aquí preguntarse: ¿qué tanto se ha visto afectada la confianza en el ejercicio profesional médico como consecuencia de la situación actual descrita? La situación descrita en la China, que ya la vimos al comienzo de la charla, no es ajena a Colombia. El 10 de mayo del 2019 en el Bagre, Antioquia, fue asesinado el médico Cristian Camilo Julio Arteaga. ¿Qué tanto eso se debió a un debilitamiento del contrato social y a la puja entre pagadores y Estado por ejercer controles burocráticos sobre los médicos y la reivindicación del privilegio de exención del control externo? La sociedad ya no muestra el mismo nivel de respeto que antes frente a los médicos y en especial frente a los médicos generales. Esta afirmación, sin desconocer que esto puede deberse a que se les exige al médico general controlar el costo y a que se les ha limitado su campo de práctica. Es urgente, por tanto, reforzar el profesionalismo para revertir los fenómenos actuales y recuperar lo poco o mucho de confianza que la sociedad ha perdido en la profesión médica. Conclusiones.
Los retos que enfrenta la profesión médica frente al desempeño del sistema de salud obligan a volver a las bases del profesionalismo y la autorregulación. Segunda conclusión. Es indispensable complementar con la autorregulación y la rendición de cuentas entre pares en el contexto de la práctica clínica diaria. Tercera conclusión. La rendición de cuentas entre pares hace posible que la calidad y los costos estén alineados. Y cuarta conclusión, la abolición de controles burocráticos sin avanzar en la autorregulación, lo que hace es agravar las tensiones entre pagadores, prestadores y médicos, lo cual lleva a una mayor desprofesionalización de la medicina. Las fuentes bibliográficas de este trabajo las pueden ver ustedes aquí, un reconocimiento especial al doctor Ramón Abel Castaño, quien me facilitó muy amablemente dos publicaciones muy importantes, la Agenda de Salud del año 2018 y otra publicación que se llama Profesionalismo y Autorregulación de julio de 2019. También son fuentes bibliográficas la World Health Organization en un informe del 2010, una publicación hecha por la doctora Clemencia Mayorga, del presidente del Colegio Médico de Cundinamarca 2019 sobre agresión a los médicos, una epidemia en Colombia, un libro del doctor José Félix Patiño Restrepo, médico, que en paz descanse, sobre la desprofesionalización de la medicina en Colombia, el libro de Porter de 2010 sobre What is Value in Healthcare, y las imágenes que están tomadas y que están publicadas ahí en las diapositivas son imágenes libres cuya fuente es Google. Muchas gracias por su atención. Entonces, Dani, hasta aquí llega la presentación y podemos pasar al conservatorio como cuando tú lo estimes conveniente. Bueno, no, muy interesante. Muy interesante. Creo que aporta muy claramente a las definiciones y sobre todo a los mensajes que hemos querido dar en todas nuestras actividades académicas sobre los modelos de atención estructurados, que definitivamente aportan a que los procesos en salud cada vez estén más estandarizados, a tratar de buscar algún nivel de adherencia a unas guías y a unos protocolos, y que en últimas facilitan la labor del médico. Creo que para que la grabación no nos quede tan larga, hagamos un receso aquí y volvemos a la discusión de preguntas. ¿Te parece? Me parece muy bien. Vale, listo. Ya volvemos.